nos llega al fondo, nos produce como un golpe emotivo, afectivo, nos llega al fondo del corazón y nos proyecta, no solo como caraqueños, sino como habitantes de esa memoria. La calidad cívica que tenía la gente que habitaba la ciudad de Caracas en ese momento, a lo largo de las décadas, de los siglos, que siempre ha sido la historia militar y la historia política. Ver cómo era realmente el caraqueño y con el caraqueño el venezolano en general, cómo era esa vida hace 100 años. Nuestra historia tiene cosas perversas, como la hipertrofia o la exaltación de lo militar y de lo político. En la Caracas eterna se siente el vetiver de las hermanas Sancísar. Un vals de Federico Folber se esparce por la calzada del viandante, colocando nuestra música en la escala universal. Testimonios de Nicomé de Febres, coleccionista. Raymond Romero, curador y museógrafo. María Luz Cárdenas, investigadora de arte. En realidad esta es una exposición histórica muy especial. Creo que marca un punto de referencia en lo que concentra el imaginario de la ciudad de Caracas en todos sus habitantes, en lo que proyecta como relación y capas de memoria y de historia, objetos, imágenes, fotografías, que se va creando una especie de territorio, un imaginario muy complejo, que finalmente nos produce un shock muy emotivo, muy poderoso afectivamente. La exposición comprende la vida interior de Caracas, de los caraqueños, de todo lo que nos mueve y lo que nos conmueve dentro de nuestras historias. Si nosotros queremos hablar de una Venezuela hace 100 años, hablamos del general Gómez. Y eso es lo que yo no quiero. Hay referencias que nos llegan directamente, objetos o fotografías que nosotros hemos encontrado sobre el general Gómez. Pero lo importante para mí era cómo era el abuelo de todos nosotros, los bisabuelos de todos nosotros, cómo vivían, cómo era una vacinilla, cómo era una peinadora, una maleta, cómo eran los objetos de la casa, porque esa historia civil siempre ha sido muy importante. Si esa historia civil nosotros la hubiéramos reforzado, no tendríamos todas las tragedias que hemos tenido en Venezuela en el siglo XX. Esto arranca a partir de una colección de fotografías en la que son más de 3.000 fotografías, la que comprende la colección en sí, y se redujo aproximadamente a 500. Las 500 fotografías no te apabullan en la sala, porque se hicieron algunas ampliaciones, se están mostrando algunas en su formato original, el cual fueron reveladas y ampliadas, pero utilizamos muchísimos dispositivos como pantallas de televisión, proyectores, para tenerlas en presencia a través de videos continuos de imágenes, para poder presentar esas aproximadamente entre 500 y 600 fotografías que están en sala. Hay en esa Caracas pretenciosa, elegante y gallarda un empuje de cambios entre el candor y la sabiduría de la espera desde el poyo de la ventana. En la vecindad, los rubores de las adolescencias
de señoritas que escribían para no aburrirse. Son las chicas de Teresa de la Parra, caraqueñísimas hasta el suspiro y la coquetería. Porque la otra Teresa, la Carreño, pervive en los legendarios conciertos y su excitante papel de mujer de avanzada. Las prodigiosas manos de Clara Rodríguez esparcen una cesta de flores entre esa ciudadanía que se le escapa a las charreteras como agua entre las manos. Hay una tercera, sello de nuestro tiempo, la María Teresa Castillo de las Jornadas Indoblegables por los Derechos Civiles y el espacio innegociable de la cultura y la libertad de expresión. Bueno, yo te diría que más que un encuentro, porque es un hecho en donde estamos incorporándonos a la memoria de un país que, como muchas veces dicen, tiene la memoria corta. El paso de lo rural a lo moderno, que se da sin ser enunciado, sino simplemente a través de sus imágenes, sus objetos, cómo fue evolucionando, tal que comenzamos desde un mundo muy rural y mira las imágenes que presentan también la muestra, que es el recorrido por el territorio urbano, por la construcción de la civilidad urbana y por supuesto los efectos del petróleo, pero sin ser manejado tanto políticamente como afectivamente. O sea, desde el fondo, lo que nos lleva adentro y cómo hemos sido, bueno, no hemos sido nosotros tampoco, pero qué podemos atestiguar de ese paso urbano y cómo lo hemos vivido en el siglo XX. O sea, inevitablemente estos son objetos, son imágenes en las que nos reconocemos. Siempre tuvimos una casa de una abuela o una tía que las tenía, pero también que los podemos reencontrar en esta ciudad del siglo XXI. Que hay varias capas de significado y eso es bien importante, histórico y digamos interior, profundo, del alma, diría yo. Ya no se escuchan los fogonazos de las animadas fiestas ni las marquesinas. El obturador de Juan Toro Díez, silencioso hasta la discreción, no perturba el reposo de las almas y acciones de los seres que en imágenes y realizaciones de una vida eternizan una Caracas múltiple, con andaduras de destinos y tiempos, que hoy nos siguen tratando y retratando con la inalterable caraqueñidad que nos corresponde. Desde el punto de vista visual, vamos a decir, el esfuerzo que ha hecho Nicomedes a lo largo de muchos años en ir generando una colección que por primera vez, creo yo, vemos que interactúa entre sí. Bajo esa curaduría de Raymond y su equipo, vemos una representación de un país que ya no es, que se nos fue. Y es la única manera de estar cerca de él otra vez. Una lectura muy sensata, pero que yo no comparto, es el concepto de la nostalgia. Sí. Claro que hay una parte de nostalgia, pero no fue lo que a mí me animó a ver. Como médico quería hacer una anatomía y una histología de Caracas de hace 100 años. O sea, como una autopsia o una biopsia de la ciudad de aquella época. Lo que me movió a mí es sacar de cuajo lo que era la historia militar, la historia política. Esta es la Venezuela y la Caracas, básicamente. La Caracas antes del petróleo. Entonces, ¿cómo era aquella ciudad, aquellas maneras, aquellas costumbres? Inclusive, esta es la Caracas que coincide con el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, que además, por otro lado, representó para nosotros un cambio profundo en las partes, en lo que es la influencia cultural. Porque hasta ese momento,
Esto es, Venezuela era una nación que tenía una profunda influencia francesa. Aparte de la fotografía, que es como el eje central de la exposición, hay un montón de objetos de la colección, muchísimos objetos que eran muy interesantes, y habían otros temas alrededor de los objetos, como que nos pensamos en algún punto que íbamos a desarrollar. O sea, si era a través del arte, además se hicieron unos bocetos que los hizo Nicomedes de su mano, hizo una compilación de una secuencia de imágenes que además incluían pinturas, incluían grabados, incluían acuarelas. También vimos una colección de libros de literatura de la época, pero nosotros nos decantamos en esta exposición por darle importancia a la ciudad, porque bien se ha dicho que es un homenaje a Caracas. Y además esta exposición, como es un homenaje, y como esa compilación de objetos fue desde la alegría, desde la curiosidad alegre de conocer, en esta exposición se siente más esa afabilidad, esa cosa amable, cercana, que te invita a, mira, esto es lo que éramos, más allá de la literatura, de la política, de las artes visuales en sí. Y hay una anécdota que te puedo comentar de que siempre le he dicho a Nicomedes cuando vi por primera vez las linternas mágicas que están en la mesa de luz. Recuerdo que le dije, el país de hace 100 años se veía mejor que el de ahora. Era increíble ver esas imágenes cuando a mí me tocó escanearlas y reencontrar un país que estaba en un proceso de construcción. Esa idea del autor de colorear y darnos una idea de lo que fue ese país hace 100 años. Nicomedes Febres es coleccionista, investigador, promotor de arte y autor de títulos sobre la fotografía antigua, los placeres de la cocina y la vida íntima non santa de la ciudad. Como médico, cumplió su tarea de traer vida y crear ciudadanía, y ahora cultiva el apasionante oficio de revivir el color sepia que habla desde el pasado incomprendido y ayuno de investigación. Ese Nicomedes Febres Luces, obligado por las circunstancias y las pertenencias familiares, deviene el historiador de la cotidianidad, que observado en detalle, explica conductas que salen a la superficie en nuestra novelística y el emprendimiento decidido hacia la modernidad de hombres y mujeres que lo apostaron todo. El país se mudaba de siglo y la sociedad alimentaba los cambios que Nicomedes Febres vuelca en libros de atrevido tono y sonrojos sociales. La Caracas Eterna, su Caracas Eterna, ya tiene fecha de espera en la imprenta y de bautizo. Más allá de que además estamos estudiando un periodo cultural, y eso yo he evitado el tema político, lo he estado evitando porque nosotros la hemos hipertrofiado. En general, y sobre todo en especial el petróleo, porque el petróleo lo que hizo en Venezuela fue consolidar el poder del Estado. Y ese poder del Estado un poco aplastó a la sociedad venezolana, porque en vez de ser el petróleo al servicio de la sociedad, fue la sociedad al servicio del petróleo, y a través del petróleo al servicio del Estado. Fue un error histórico, no digo que fueron de nuestro dirigente democrático, pero fue un error histórico del país, quizá pensando en el progreso, pero no fue armónico. Y lo que vemos ahora son las consecuencias. Pero en general, este es el país real, este es el país que está detrás de todos nosotros, el que nosotros cargamos. Probablemente no lo sentimos en la espalda, pero sí lo cargamos en el alma. Además, esto es una exposición que hay que verla no solamente
desde el punto de vista fotográfico, como te decía antes, sino dentro del cómo interactúa la fotografía con el objeto. Porque la fotografía nos sitúa quizás en un momento, pero el objeto nos acerca más a esa cotidianidad que de alguna manera se vivía hace 100 años. Y que, que uno tiene ideas por algunos libros, pero al ver esos objetos te acerca de una manera más contundente a la época. Sí, bueno, tú preguntabas sobre el valor de la cultura. Yo vengo de una experiencia de casi 30 años trabajando con Sofía Inver en el Maxi y uno de los pilares que ella afirmaba dentro de la institución es el término cultura es todo. Porque en el museo se hicieron las primeras exposiciones de arte popular, una exposición sobre las Barbies, varias de Picasso, y ese alto y bajo, yo diría cultura es todo, y muchas veces ese todo es lo que menos te imaginas, que aquí se hace presente, porque este es un aspecto, quizás uno de los más determinantes para definir el concepto de cultura, que es la cultura cotidiana, la cultura que nos rodea. Aquí hay objetos, memorias, que quizás, como tú dices, no pertenecen a los grandes nombres, pero pertenecen a ese colectivo que es el gran nombre finalmente. Caracas Eterna no es una convocatoria a la nostalgia. Tampoco el inventario en retrospectiva de personajes y episodios sabidos. Es, sí, la lectura en los secretos cifrados del texto que subyace en la narración histórica del país que aún en tiempos de oscuridad resistió desde el exilio o la cárcel la espera de un amanecer, mientras la larga noche gomecista asistía sin poder evitarlo al nacimiento del país de las libertades y contacto con el mundo que nunca renunció a su presencia y cuyo primer mandamiento fue echar los grillos y cepos al mar en la poética prédica de Andrés Eloy Blanco. Una vez que la rotunda fue demolida, y entonces, solo entonces, Venezuela entró tardíamente al siglo XX, donde parece que aún estamos.